Todavía escucho la lluvia de esa noche. La escucho de la manera en que uno escucha algo que nunca termina de irse, no como un recuerdo, sino como una mancha, de las que se te quedan clavadas en el pecho y te recuerdan, en silencio y sin compasión, que tomaste una decisión, y que esa decisión estuvo mal. Era un martes de noviembre. Acababa de terminarle de decir a una mujer de 27 años, una mujer sin nada, parada en el umbral de una casa que nunca iba a ser suya, que era una ladrona, una mentirosa, y que si sabía lo que le convenía, no volvería a acercarse a mi padre jamás. No lloró. Eso fue lo primero que me descolocó, incluso en ese momento. Solo me miró con esos ojos oscuros, hundidos, cargados de cansancio, y dijo algo que no logré entender. Prometiste que no ibas a dejar que me volvieran a hacer esto. No supe qué quiso decir. Me convencí de que me estaba manipulando. Me dije que así eran las personas como ella. Te hacían sentir culpable, te hacían sentir que les debías algo, te hacían dudar de lo que tenías justo enfrente. Entré a la casa y cerré la puerta. Para cuando entendí lo que ella quería decir, la disculpa que le debía ya no servía para nada. Y lo que todavía me revuelve el estómago es esto. El dinero nunca fue el verdadero crimen. El reloj nunca fue el verdadero crimen. Incluso la mentira que contamos sobre Grace era solo la superficie. El crimen de verdad había ocurrido mucho antes de que ella pusiera un pie en nuestra casa. Y todos en mi familia sabían una parte. Todos, menos yo. O quizás eso es lo que me digo para poder dormir. Me llamo Ethan Whitmore, tengo 34 años. Mi padre, Charles Whitmore, construyó un emporio inmobiliario en este estado durante 40 años. Para cuando yo era lo suficientemente grande para entender el dinero, ya teníamos tanto que ni sabía cómo dimensionarlo. La mansión, las cuentas bancarias, los asientos en juntas directivas, las galas benéficas, era simplemente el agua en la que nadábamos. Mi hermano Preston me lleva 5 años. Mi hermana Victoria, 2. Son el tipo de personas que fueron a las escuelas correctas, se casaron con las familias correctas y aprendieron desde jóvenes que el apellido familiar era un escudo. Si lo llevabas bien, nada podía tocarte. Mi padre era diferente, rico, respetado, discreto, pero nunca verdaderamente en paz. Grace Miller llegó a nuestras vidas un miércoles por la tarde, a principios de primavera. Mi padre nos la presentó con pocas palabras. Dijo que era alguien a quien había estado ayudando, que había trabajado duro para salir de una situación difícil y que se quedaría en la habitación de huéspedes del ala este mientras lograba estabilizarse. Tenía 27 años. Tenía una madre enferma, no tenía ahorros y estaba a punto de perder su trabajo de medio tiempo. La mirada de Preston fue inmediata, fría, calculadora. Miró de reojo a Victoria y algo pasó entre ellos. Uno de esos gestos que yo había visto antes, pero al que nunca había logrado ponerle nombre. Mi padre dijo, «Sean amables con ella. Ha pasado por más de lo que cualquiera de ustedes imagina». Grace se sentó a cenar esa primera noche y casi no habló. Estaba vestida sin pretensiones. No se sirvió vino, no se rió fuerte ni intentó ganarse a nadie. Parecía alguien muy cansado, muy agradecido y muy consciente de que no debería estar ahí. Esa noche, Victoria me acorraló cerca de la bodega de vinos. «Sabe exactamente lo que está haciendo», me dijo. Le pregunté qué quería decir. Victoria sonrió como si la respuesta fuera obvia. «Las chicas pobres no entran a casas como esta por accidente, Ethan. Entran haciéndose las desamparadas, y luego aprenden cuáles viejitos solitarios están dispuestos a salvarlas». Le dije que eso sonaba cruel. Ella respondió, «Cruel sería dejar que quede embarazada antes de que papá descubra lo que realmente es». Fue la primera vez que alguien dijo algo tan sucio en voz alta. No sería la última. En algún momento de la cena, Preston le preguntó, sonriendo, casual, como si no tuviera ninguna intención, ¿en qué había trabajado su padre? Grace se congeló por medio segundo. «Falleció», dijo, «cuando yo tenía 13 años». Preston asintió como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. Esa noche encontré a mi padre en su estudio. Le dije que no entendía por qué había traído a una desconocida a la casa.
Él se dio vuelta desde la ventana y me miró largo rato antes de decir: «No sabes lo que esta familia le debe». Recuerdo haberlo mirado como si hubiera dicho algo absurdo, pero lo que recuerdo con más claridad ahora es lo que pasó detrás de mí. Grace estaba parada en el pasillo, lo había escuchado, y por un segundo no parecía agradecida, parecía aterrorizada. No de mi padre, del apellido Whitmore. Grace llevaba unas 3 semanas con nosotros cuando las cosas comenzaron a cambiar. Lo primero que noté fue que parecía nerviosa cuando Preston estaba cerca. No el nerviosismo normal, no timidez ni incomodidad. Era otra cosa. Salía del cuarto cuando él entraba. Lo observaba de la manera en que una presa observa algo que todavía no ha decidido atacar. Lo más extraño era que Preston lo notaba y lo disfrutaba. Una mañana, durante el desayuno, Grace extendió la mano hacia la cafetera al mismo tiempo que él. Por poco se rozan. Ella retiró la mano tan de golpe que la taza tintineó contra el platillo. Preston soltó una risa. «Tranquila», dijo, «no muerdo». Grace lo miró y no dijo nada. Pero mi padre bajó el periódico. Solo por un segundo su cara se volvió gris. Ella no era lo que yo esperaba de una cazafortunas. No se arreglaba para mi padre. No lo buscaba para tener conversaciones privadas largas. Ayudaba a la señora Ellison, nuestra ama de llaves, con el desayuno. Por las noches se sentaba con mi padre y hablaban, a veces durante 1 hora, pero esas conversaciones parecían pesadas, no románticas. Y entonces comenzaron a desaparecer cosas. Una tarde encontré a Grace parada en el pasillo del segundo piso, mirando fijamente una fotografía enmarcada de nuestra familia. Había sido tomada 14 años atrás, cuando Preston todavía tenía el aspecto del tipo al que las consecuencias le resbalaban. Preston era joven en esa foto, arrogante, bronceado, un brazo sobre el hombro de Victoria, el otro sosteniendo unas llaves de auto. Grace no tocó el marco, solo lo miraba. Cuando le pregunté qué hacía, respondió: «Nada». Pero su voz sonaba como la de alguien que está haciendo un esfuerzo por no vomitar. En ese momento pensé que era dramática. Después entendí que estaba mirando al chico que le había destruido la vida. Primero fue dinero en efectivo, $300 del sobre que mi padre guardaba en el cajón de su escritorio. Luego un reloj Cartier de época, una pieza que mi abuelo le había regalado a mi padre el día de su boda, valuada en alrededor de $40,000. Después, ciertos documentos del archivero privado de Charles, documentos viejos, del tipo que había tenido sellados en carpetas Manila durante años. Victoria vino a mí con una lista. La había hecho ella misma, fechas, horas, qué había desaparecido y quién tenía acceso. La lista apuntaba a Grace. Tenía llave del ala este. Pasaba frente al estudio de mi padre todas las mañanas. La habían visto cerca del escritorio. «No quiero creerlo tampoco», me dijo Victoria. «Pero tienes que ver esto, Ethan». Lo vi y empecé a creerlo. Preston, por su parte, fue menos sutil. Decía cosas en la cena que sabía que Grace podía escuchar desde el pasillo. Comentarios sobre cómo la confianza se gana, no se regala. Sobre cómo la gente desesperada toma decisiones desesperadas. Sobre cómo mi padre, a sus 71 años, quizás ya no era el mejor juez del carácter ajeno. Debí haberme dado cuenta de algo. Preston estaba demasiado cómodo, demasiado ensayado. Cuando algo va genuinamente mal, la gente suele estar agitada. Preston estaba casi tranquilo. No me pregunté por qué hasta que ya fue demasiado tarde. Ocurrió en la cena del domingo. Preston lo había organizado todo. Ahora lo entiendo. La disposición de los asientos, el momento elegido, la forma en que Victoria ya tenía el resumen de las pruebas doblado en el bolsillo. Grace estaba al extremo de la mesa, callada como siempre. Mi padre presidía la cabecera. Esa noche se veía mal, pálido. Apenas había tocado la comida. Preston comenzó preguntándole a mi padre, muy casualmente, si había notado algo inusual en la casa últimamente. Mi padre dejó el tenedor. Miró a Preston como si ya supiera lo que se venía. Victoria puso los papeles sobre la mesa. Luego colocó otro documento junto a ellos, un correo impreso. Dijo que lo habían recuperado de la laptop de Grace. El correo no tenía destinatario, solo estaba guardado como borrador, pero las palabras bastaban para envenenar la habitación entera.
Decía que mi padre se había aprovechado de ella. Decía que le había prometido dinero. Decía que estaba dispuesta a hacerlo público si él le cortaba la ayuda. Grace miró la hoja. «Eso no es mío», dijo. Victoria le dedicó una mirada suave, casi compasiva. «Claro que no», respondió. «Nunca es de nadie». Capturas de pantalla de transacciones bancarias. Una foto borrosa de Grace cerca del archivero, tomada desde la cámara del pasillo. Una lista de los objetos desaparecidos. Grace miró los papeles y su cara se vació por completo. «Encontramos el reloj», dijo Preston, «en su cuarto». La mesa quedó en silencio. Mi padre no dijo nada, se quedó mirando el mantel. Lo observé, esperando que hablara, esperando que la defendiera, y él simplemente se quedó ahí, en silencio, como un hombre que ya había aceptado el resultado. Grace dijo, «Yo no lo tomé, alguien lo puso ahí». Nadie respondió. Fui a su habitación con Preston. El reloj estaba en el cajón de su mesita de noche, el dinero doblado dentro de uno de sus suéteres. Lo miré y sentí que algo se endurecía dentro de mí. Esa satisfacción repugnante de haber tenido razón sobre algo que nunca quise que fuera verdad. La enfrenté en el porche después. La lluvia había comenzado. Ella estaba parada ahí sin paraguas y le dije todo lo que pensaba. Le dije que se había aprovechado de la culpa de un viejo solitario. Le dije que era exactamente lo que habíamos temido desde el principio. Le dije que se fuera antes de que llamara a la policía. Me miró largo rato antes de decir, «Tu padre no me estaba ayudando porque me quisiera. Estaba pagando por lo que hizo tu hermano». Le dije que mentía. Le dije que estaba desesperada y que eso era lo que decía la gente desesperada. Le dije que todo había terminado. Caminó por el sendero bajo la lluvia y no miró atrás. Entré a la casa y cerré la puerta. Pero necesito ser honesto sobre algo. No solo cerré la puerta. Fui directo al estudio de mi padre. Él estaba sentado ahí en la oscuridad, y le dije que si pagaba $1 más para el tratamiento de la madre de Grace, entonces no estaba ayudando a una mujer enferma. Estaba pagándole a una extorsionadora. Mi padre me miró como si lo hubiera abofeteado. Recuerdo haberle dicho, «Papá, ella usó a su mamá para manipularte». Esas fueron mis palabras, no las de Preston, no las de Victoria, las mías. Y esas palabras ayudaron a detener los pagos. En menos de una semana, Grace había perdido su trabajo de medio tiempo. No era suficiente con que se hubiera ido. Victoria se encargó de que Grace no pudiera sobrevivir cerca de nosotros. Para el viernes, la gente en el café del centro ya murmuraba que había estado acostándose con un viejo rico a cambio de dinero. Para el sábado, alguien había publicado algo en un grupo de Facebook local. Sin nombre al principio, solo una joven que robó a un respetado empresario. Pero todos sabían. Grace entró al café a recoger su último cheque, y el dueño la hizo esperar junto a la caja mientras los clientes la miraban como si tuviera algo sucio en la piel. Una mujer llegó incluso a apartar su cartera del mostrador. Grace lo vio, no dijo nada. Eso fue lo que le hicimos antes de siquiera saber la verdad. Victoria nunca tuvo que amenazar a nadie. Solo tenía que compartir preocupaciones y la gente hacía el resto. La clínica donde la madre de Grace recibía tratamiento, los tratamientos que mi padre había estado pagando, envió un aviso de que los pagos habían sido suspendidos. Eso ocurrió después de que Preston tuvo una conversación tranquila con mi padre sobre irresponsabilidad financiera y sobre seguir ayudando a alguien que había traicionado la confianza de la familia. Mi padre estuvo de acuerdo, o más bien, dejó de estar en desacuerdo. Lo dejó todo. Se convirtió en alguien que yo no reconocía. Se sentaba en su estudio durante horas, dejó de contestar llamadas, se quedaba mirando sus manos. Una vez lo encontré parado frente a una fotografía en la pared, una vieja, de alrededor del año del accidente, simplemente mirándola. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo, «Esperé demasiado, siempre espero demasiado». Yo pensé que hablaba de Grace, de haberse encariñado con la persona equivocada. Seguía equivocado. Entonces empecé a notar cosas en Preston y Victoria, pequeñas cosas al principio. Una conversación en el garaje que se cortó en seco cuando abrí la puerta. Un documento quemado en la chimenea, no un leño, un papel de verdad, reducido a ceniza negra y rizada.
Victoria borrando mensajes de su teléfono en la mesa del desayuno, rápido, eficiente, sin levantar la vista. Una noche escuché a Preston decir, en voz baja y afilada, «Si habla antes de que el testamento esté firmado, todo se viene abajo». Victoria le respondió con una voz tan fría que apenas sonaba humana. «No va a hablar, no si entiende lo que nos pasa a todos». Preston dijo, «Esto es tu culpa. Me dijiste que los archivos Miller habían desaparecido». Miller. Ese nombre me paralizó, el apellido de Grace. Me quedé del otro lado de la puerta del garaje, con la mano sobre la perilla, de repente sin poder respirar. Victoria dijo, «Se suponía que ya no existían». Preston respondió, «Se suponía no me sirve de nada si papá le despierta la conciencia 14 años tarde». Me convencí de que había escuchado mal. Encontré los archivos en la laptop de mi padre 3 semanas después de que Grace se fuera. La había dejado abierta en su estudio. No estaba husmeando, o quizás sí. Había empezado a sentir una inquietud que no sabía cómo nombrar. La laptop estaba abierta en una carpeta. La carpeta tenía una fecha como nombre. Me senté. Adentro había transferencias bancarias, detalladas, anotadas, con notas de mi padre junto a cada una. Había estado rastreando dinero. No dinero entrante, dinero saliente. Dinero que había sido movido de sus cuentas a través de una sociedad fantasma que Preston controlaba. Dinero depositado en una cuenta secundaria y retirado en efectivo. El reloj. El dinero en efectivo del sobre. Los documentos del archivero. Preston los había tomado. Victoria había manipulado los registros digitales para que el rastro apuntara a los horarios de acceso de Grace. La foto cerca del archivero no mostraba a Grace abriéndolo, solo estaba pasando por ahí. Los horarios habían sido alterados. Me eché hacia atrás en la silla y la habitación se sintió distinta. La habían incriminado. Deliberada, precisa, metódicamente. El tipo de trampa que solo alguien como Victoria, con su formación en derecho corporativo, podía construir. Luego encontré otro documento. No era evidencia, era un plan. Victoria lo había escrito como si fuera una estrategia de manejo de crisis corporativa. Paso 1. Establecer un móvil financiero. Paso 2. Crear un rastro digital. Paso 3. Plantar evidencia física. Paso 4. Aislar a la víctima de su empleo y su apoyo médico. Paso 5. Desacreditar cualquier acusación futura como represalia. Objetivo. Esa era la palabra que usó para Grace. No mujer, no víctima, ni siquiera ladrona. Objetivo. Todavía estaba procesando eso cuando seguí bajando. Al fondo de la carpeta había un archivo que aún no había abierto. Estaba ahí, con un nombre que parecía escrito como una nota de mi padre, en texto plano. Caso Miller, hace 14 años. Mi mano se detuvo sobre el cursor unos segundos. Hice clic. Me tomó 2 horas leerlo todo. Pero con la primera página bastó para entender que Grace nunca había sido la ladrona de nuestra casa. 14 años atrás, Preston Whitmore tenía 25 años. Había estado bebiendo en una fiesta en las afueras, subió a su carro y pasó un semáforo en rojo a 90 kilómetros por hora. Chocó contra otro vehículo. El conductor de ese vehículo, un hombre llamado David Miller, murió en el impacto. Su esposa, Sandra Miller, sobrevivió. Tenía 31 años. El accidente le dañó la médula espinal. Pasaría el resto de su vida con parálisis parcial, requiriendo atención permanente. David Miller dejó atrás a una hija de 13 años. Su nombre era Grace. La respuesta de la familia Whitmore había sido inmediata y quirúrgica. El reporte policial fue alterado, un testigo fue comprado, un informe toxicológico fue modificado y la culpa fue desviada. No hacia Preston, hacia David Miller, un hombre muerto que no podía defenderse. El registro oficial decía que David había cruzado el semáforo en rojo, que iba distraído, que el accidente había sido su culpa. Un médico fue presionado, una declaración fue suprimida, pero el documento más terrible de ese expediente no era el informe policial, era el acuerdo extrajudicial. Sandra Miller lo había firmado 3 días después del accidente. 3 días después de que su marido muriera. 3 días después de que los médicos le dijeran que quizás nunca volvería a caminar normalmente.
La firma era temblorosa, apenas legible. Junto a ella había una anotación de uno de nuestros abogados. Paciente medicada, consentimiento obtenido. Leí esa frase una y otra vez. Consentimiento obtenido. Así describía mi familia el acto de arrinconar a una viuda en duelo, medicada y recién discapacitada, para que firmara un acuerdo que limpiaba el nombre de Preston y manchaba para siempre el de su marido muerto. Preston salió sin cargos. Mi padre lo había sabido. Él había sido quien hizo las llamadas, quien firmó los cheques, quien lo enterró todo. Había vivido con eso durante 14 años. Cuando se cruzó con Grace Miller años después, no por azar, sino porque había estado rastreando en silencio a la familia que ayudó a destruir, la reconoció de inmediato. Comenzó a financiar el tratamiento de su madre. Gestionó la referencia laboral que la trajo a sus vidas. No la había traído a la casa porque la quisiera. La trajo porque se estaba preparando para confesar. Había estado en contacto con un abogado. Tenía una declaración grabada lista. Tenía la intención de reabrir el caso, compensar a Grace y a su madre, reconocer públicamente lo que su familia había hecho y excluir a Preston y Victoria de la herencia por completo. Por eso la incriminaron. Si Grace era una ladrona, una criminal, una cazafortunas, alguien que el público descartaría, entonces cualquier cosa que dijera sobre los Whitmore sonaría a mentira. Y si Charles moría antes de firmar la nueva versión del testamento, todo quedaría automáticamente para Preston y Victoria. Lo habían calculado con precisión, como Victoria calculaba todo. Me quedé en el estudio de mi padre hasta que salió el sol, y no me moví. A la mañana siguiente traté de encontrar a Grace. Su teléfono estaba desconectado. El departamento que había rentado al salir de nuestra casa estaba vacío. La habían desalojado cuando se quedó sin ingresos. Una vecina me dijo que se había ido 2 semanas atrás, sin dirección de contacto. Fui a la clínica. Pregunté por Sandra Miller. La enfermera me miró con cuidado antes de decirme. Sandra Miller había fallecido 11 días después de que se suspendieran los pagos. La enfermera me contó que Grace había suplicado por 1 semana más. No un mes, no un milagro, 1 semana. Había ofrecido todo lo que le quedaba. El anillo de bodas de su madre, una cadena barata, incluso el título de un carro que apenas funcionaba. La enfermera me dijo que Grace no dejaba de repetir. Alguien cometió un error. El señor Whitmore no dejaría de pagar así. Él prometió. Escuché todo eso de pie, y cada palabra se sentía como si me la estuvieran grabando por dentro. Porque el señor Whitmore no había parado solo. Yo lo había ayudado a convencerse. Sandra murió en una clínica pública. Grace estaba a su lado. Y yo había contribuido a asegurarme de que no quedara nadie más a quien llamar. Me quedé sentado en el estacionamiento de esa clínica durante mucho tiempo. Mi padre tuvo un derrame cerebral 4 días después. Estaba solo en su estudio. Para cuando la señora Ellison lo encontró, llevaba varias horas en el suelo. Los médicos dijeron que el daño era significativo. Nunca recuperó el habla por completo. Pero antes de perder el conocimiento en la ambulancia, había presionado un papel doblado en la mano de la señora Ellison. Ella me lo entregó en el hospital. En él, con la letra temblorosa de mi padre, había 2 palabras: encuentra a Grace. Estaba parado en ese pasillo del hospital y entendí, por primera vez, la diferencia entre aprender la verdad y estar listo para ella. Yo no había estado listo. Había elegido a mi familia por encima de una mujer que no tenía nada. La había humillado bajo la lluvia. Había cerrado la puerta. La disculpa que le debía ya había vencido. Charles Whitmore murió 6 semanas después. La lectura del testamento no fue lo que nadie esperaba. Preston y Victoria llegaron en traje. Ya habían comenzado a discutir la división de los activos. Victoria traía hojas de cálculo. El abogado les pidió que tomaran asiento. Explicó que Charles Whitmore había dejado una declaración en video, que sería proyectada antes de abrir cualquier documento. La pantalla al frente de la sala se encendió. Mi padre miraba directo a la cámara. Su voz estaba ligeramente arrastrada por los pequeños derrames que habían precedido al final, pero sus ojos estaban claros. Habló el tiempo suficiente para que la sala dejara de respirar. Nombró a Preston, nombró a Victoria, nombró la fecha del accidente. Nombró al testigo que había sido comprado,
al oficial que había sido presionado, al médico que había alterado sus notas. Nombró la sociedad fantasma. Nombró el montaje en contra de Grace Miller. Nombró su propio papel en encubrirlo todo durante 14 años. Dijo, no estoy pidiendo absolución. Estoy dejando un registro. Porque la verdad le pertenece a Grace Miller, y es lo único que me queda para darle. Preston se levantó a la mitad del video. El abogado le pidió que se sentara. Preston no se sentó. Miró hacia la puerta. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermano verse como lo que realmente era. No poderoso, no intocable. Solo un chico rico y borracho que había pasado 14 años escondiéndose detrás del dinero de nuestro padre. Dos hombres en traje discreto estaban parados cerca de la salida. Por primera vez, mi hermano miró esa puerta y entendió que nuestro apellido ya no podía abrirla. Victoria lo notó un segundo después. Y por una vez, mi hermana no tuvo ninguna respuesta lista. Victoria no dijo nada. Simplemente se quedó muy quieta, de la manera en que uno se queda quieto cuando entiende que todas las salidas están selladas. Al atardecer, la grabación estaba en la fiscalía. En menos de 72 horas, Preston fue detenido. En menos de un mes, Victoria perdió su licencia. Al final del año, el apellido Whitmore ya no era un legado, era evidencia. El segundo documento destinaba el resto del patrimonio, después de honorarios legales y fondos de compensación, como capital inicial de una fundación benéfica. La fundación ya tenía nombre. Charles le había puesto nombre antes del derrame. La Fundación Sandra Miller. Y había una condición adjunta. Una sola condición, redactada con las propias palabras de mi padre y firmada con su firma original. Antes de que el patrimonio se transfiriera, Ethan Whitmore debía leer la confesión completa de la familia en público, frente al pueblo, los donantes, los socios de negocios, los abogados, los miembros de juntas directivas, el entero mundo social que el apellido Whitmore había ocupado durante 40 años. No había opción de rechazarlo. El patrimonio no se transferiría hasta que se cumpliera. El acto se celebró en el gran salón cívico. La sala estaba llena. Me paré frente al podio y leí cada palabra. La leí frente a personas que habían brindado por mi padre durante décadas, banqueros, jueces, empresarios, donantes de hospitales, hombres que habían estrechado la mano de Preston, mujeres que habían invitado a Victoria a juntas de caridad, personas que habían repetido el rumor de que Grace era una ladrona porque hacía buena historia para contarla con una copa de vino. Observé cómo sus caras cambiaban al entender que el escándalo no era que una chica pobre había entrado a la casa de un hombre rico. El escándalo era que ella había sido la única persona limpia en esa casa. El accidente, el encubrimiento, el padre de Grace, el cuerpo destruido de Sandra, el montaje, el reloj, la lluvia, la puerta que cerré. Leí lentamente. No salté ni una línea. A mitad de la lectura, noté a una mujer en el fondo de la sala. Estaba parada junto a la pared del fondo, con los brazos cruzados, vestida con sencillez. Me observaba sin expresión. Ya no parecía destruida. Eso fue lo primero que me golpeó. Se veía cansada, sí. Más vieja que sus 27 años, de la manera en que el duelo envejece a una persona sin tocarle la cara. Pero no parecía quebrada. Parecía alguien que había atravesado lo peor que podíamos hacerle y había salido del otro lado con todo documentado. Terminé de leer. La sala estaba en silencio absoluto. Después, cuando la mayoría ya había salido, impactados, algunos llorando, varios ya con el teléfono en la mano para llamar a periodistas, caminé hacia ella. Ella no se movió hacia mí. Me esperó. Dije su nombre. Ella dijo, «Ya sé lo que vas a decirme». Le pedí disculpas. Le dije que había estado equivocado. Le dije que había creído lo que era fácil creer e ignorado lo que era verdad. Le dije que ella había intentado advertirme. Le dije que lo sentía por su mamá. Escuchó todo. No se inmutó y no se ablandó. Y luego dijo, «No creíste la verdad cuando era pobre. Solo la creíste cuando te costó algo». No tuve respuesta para eso, porque era exacto.
Me contó que Charles le había transferido el control de la fundación antes del derrame, en silencio, con un documento legal independiente, firmado ante testigos y sellado. Ella era la directora ejecutiva. La misión declarada de la fundación era documentar, investigar y exponer públicamente los casos en que familias adineradas habían encubierto crímenes cometidos por sus hijos, testigos comprados, registros alterados, evidencia destruida, investigaciones corrompidas. Ya había identificado 11 casos más. Luego abrió la carpeta que llevaba en la mano. En la primera página estaba el nombre de nuestra familia, Whitmore, marcado en rojo, cerrado. Debajo había 11 nombres más. Nombres que yo reconocía de clubes de campo, alas de hospitales, cenas de campaña política, colegios privados, subastas de caridad. Grace notó que los estaba mirando. «Esto nunca fue solo sobre tu familia», dijo. «Tu familia solo fue la primera que me enseñó cómo funciona la maquinaria». Le pregunté, porque no sabía qué más preguntar, si alguna vez podría perdonarme. Me miró largo rato, sin odio, sin calidez, con algo más agotador que cualquiera de los dos. «¿Perdón?», dijo. Por primera vez esa noche, algo parecido a la rabia cruzó su cara. «Mi padre murió con la mentira de tu familia sobre su nombre. Mi mamá murió esperando el tratamiento que tu familia cortó. Caminé por este pueblo mientras me llamaban ladrona porque tu hermana necesitaba una historia limpia y tu hermano necesitaba una enterrada. Dio un paso hacia mí. Entonces no, Ethan. No puedes llamarle culpa ahora simplemente porque llamarle ignorancia ya dejó de funcionar». Luego miró por encima de mi hombro, hacia la sala donde el apellido de mi familia acababa de ser sepultado en público. «A ti te toca cargar el resto de tu vida con el peso de haber llegado tarde». Se dio vuelta y salió del gran salón cívico. Esa noche manejé de vuelta a la mansión Whitmore. La placa de bronce ya había sido retirada de la reja. Noté el rectángulo más oscuro donde había estado. Eso era todo lo que quedaba del legado Whitmore. Un pedazo de metal más limpio donde un nombre había sido arrancado. Las pertenencias de Preston ya habían sido retiradas por orden judicial. Victoria había vaciado su oficina. La señora Ellison se había jubilado. La casa estaba vacía de la manera en que las casas grandes se vacían cuando lo que las llenaba, no los muebles, no la gente, sino el propósito, les ha sido quitado. Me senté en el estudio de mi padre. La laptop seguía ahí. La carpeta seguía abierta. Pensé en Grace parada bajo la lluvia. Pensé en la palabra que había usado, otra vez. Prometiste que no ibas a dejar que me volvieran a hacer esto. No me había hablado a mí, le había hablado a mi padre, a un hombre que le había hecho una promesa que no pudo cumplir. Un hombre que intentó enmendar las cosas 14 años tarde y cuya demora le costó la vida a la madre de Grace y le arrebató todo a Grace 2 veces. El apellido Whitmore había desaparecido. La fortuna era una fundación. Los crímenes eran registro público. Preston iría a la cárcel. Victoria pasaría el resto de su vida en tribunales civiles. Mi padre había sido enterrado con su culpa y su confesión, y con la paz que sea que hubiera hecho con Dios en esas últimas semanas. Y yo estaba aquí, vivo, entero, cargando el peso de una familia que había defendido cuando debía haber hecho preguntas más difíciles. Grace nunca nos robó nada. Nosotros le robamos a su padre. Le destruimos el cuerpo a su madre. Le robamos su infancia, su nombre, su reputación y la única versión limpia de su vida que alguna vez había tenido. Y después de todo eso, lo único que heredé fue la verdad. Porque era lo único que mi familia ya no podía enterrar.